Agosto. Los gritos de una mujer despertaron a todo el pueblo de pequeño Hangleton a primeras horas de la mañana. Aún sin poder creerlo, los habitantes del pueblo salieron de sus casas presurosos a enterarse de qué es lo que sucedía. El ama de llaves de la familia más caudalosa e influyente del pueblo, los Riddle, gritaba a voz en cuello que había hallado muerta a la familia entera. Esa madrugada nadie pudo volver a dormir. Pero para hablar de los detalles del crimen, primero debemos saber quiénes eran los Riddle. Yo soy Samira Potter y el día de hoy los invito a acompañarme en esta sección que se llama Crímenes del Mundo Mágico. Para los que no lo saben, ya tenemos un video en el canal de esta sección y que es referente a la muerte de los Potter. Por aquí les voy a dejar una tarjetita en la que les voy a dejar esta información. Pero en esta ocasión vamos a ahondar un poco en la vida de los Riddle para saber cómo se dieron los acontecimientos de esa noche. ¡Lumos! Antecedentes de los Riddle. Thomas y Mary Riddle eran un matrimonio bastante acaudalado e influyente, los cuales vivían en una mansión en la cima de una colina a las afueras de la aldea con su joven hijo, Tom Riddle. La familia no era querida por nadie, por ninguno de los aldeanos. ¿Por qué? Pues precisamente por su mala fe, su clasismo y falta de empatía con los que ellos creían inferiores. ¿Y por qué los creían inferiores? Pues porque no tenían suficiente dinero como ellos o porque, según ellos, no tenían buenos modales. Su hijo Tom estaba comprometido con una joven de su misma posición, Cecilia, la cual solía montar a caballo por los terrenos de la mansión en compañía de él. Estos terrenos colindaban con la casa de los Gaunt, los pordioseros del pueblo, los cuales eran despreciados, como no podía ser de otra forma, por la familia Riddle y por Cecilia. Pero poco tiempo después ocurrió algo bastante raro, y es que el hijo de esta familia tan snob, Tom, de un momento a otro dejó a Cecilia y se fue con la pordiosera del pueblo, con Mérope. O sea, nadie se iba a imaginar en la vida que alguien como Tom podía terminar con alguien como Mérope. Pero así fue, se fue con ella del pueblo, pero poco tiempo después regresó a su casa diciendo que se sentía embaucado y engañado por ella, por Mérope. Lo que sucedió es que Mérope se sentía ya completamente confiada del amor que Tom sentía hacia ella y dejó de administrarle la mortentia que le estaba administrando. Entonces él dejó de sentir esa atracción hacia ella y simplemente la dejó. Supongo que en ese momento él se vio a sí mismo en esa situación y no pudo creer que alguien como él estuviese con alguien como ella. Y ni siquiera le importó el hecho de que ella estaba embarazada de él. A lo mejor él pensaría que el niño en cuestión iba a ser feo como ella o no sé. Quién sabe lo que se le pasaría por la mente en ese momento. Pero no le importó, no tuvo el menor reparo en dejarla embarazada y ni siquiera pensar qué iba a suceder con ese niño. Espera un segundo, si estás disfrutando de este video y de todo el contenido del canal, si de verdad te encanta y quieres apoyarme, puedes hacerlo y es realmente fácil. Lo único que tienes que hacer es darle clic a ese botoncito negro que estás viendo allí que dice suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. De verdad es muy sencillo, para ti es completamente gratis, fácil, sencillo y en cambio a mí me ayudaría como no tienes una idea. ¿Por qué? Pues porque con esa simple acción este canal va a crecer y se va a consolidar. Por lo tanto vas a obtener mucho más contenido y de una mejor calidad. Y ahora sí los invito a seguir disfrutando del video. Así que se fue, huyó despavorido y pues si te he visto no me acuerdo. Claro que los muggles del pueblo no sabían que Mérope estaba embarazada, o sea, no les constaba. Para ellos simplemente ella estaba inventando lo del embarazo para intentar retener al amor de su vida, a Tom Riddle. Sin embargo, el 31 de diciembre de 1926, la pobre mujer dio a luz en un orfanato de la ciudad de Londres y el niño era la viva esencia, el vivo retrato de su padre. Como dicen en mi país, Venezuela, hijo negado, hijo negado. La noche de los hechos. En la noche de los hechos hay tres vertientes, la de los magos, la de los muggles y la que realmente es la correcta. Empezaremos por el expediente Muggle, seguidamente el mágico y al final aclararemos el misterio según las averiguaciones de Albus Dumbledore. Expediente Muggle. Según el testimonio del ama de llaves, después de que los Riddle comieron la cena, el servicio se fue a dormir mientras que la familia se quedó un poco más de tiempo en la sala, pasando el rato juntos. Al día siguiente, a primeras horas de la mañana,
Cuando el ama de llaves se dispuso a bajar para empezar con sus labores, descubrió a los tres Riddle muertos, fríos, con los ojos muy abiertos y con la misma ropa de la noche anterior, lo que le hacía suponer que ni siquiera habían tenido tiempo de ir a dormir antes de morir. Como es natural, todos los habitantes de la casa, o sea, los sirvientes, fueron invitados a declarar por las autoridades muggles. Y después de todas estas investigaciones, el pobre Frank Bryce, o sea, el jardinero de la mansión, quedó como un posible sospechoso del crimen. ¿Y por qué lo tomaron como sospechoso? Pues por el hecho de que las puertas de la mansión no habían sido forzadas, lo que les hacía pensar a las autoridades que o ellos conocían al atacante y le abrieron la puerta porque confiaban completamente en él o en ella, o la persona en cuestión tenía llaves de la casa. Y como Frank tenía un duplicado de las llaves de la mansión, bueno, eso lo convertía en el sospechoso número 1. Y aquí creo que tengo que hacer un paréntesis porque J.K. Rowling no lo deja muy en claro, pero a mí me queda sonando en la cabeza. A ver, si Frank es el único que tenía las llaves de la casa, ¿cómo es que el ama de llaves consiguió a la familia? ¿Esto quiere decir que ella dormía en la casa como se acostumbraba en esa época? Bueno, como se acostumbra también en algunas casas donde el personal de servicio se queda ahí, porque si no es así, si ella no dormía en la casa, quiere decir que también tenía un duplicado, o sea, también debería ser sospechosa. Según el testimonio de Frank, él no podía ser culpable de nada porque esa noche él no fue a la mansión. Es importante aclarar que él no vivía dentro de la casa, sino en una cabaña en los terrenos de la mansión. Y como dato curioso estaba el hecho de que esa noche él había visto a través de su ventana a un adolescente de cabello oscuro y de piel muy clara que pasó por ahí. Sin embargo, nadie del pueblo había visto a ese muchacho, entonces pensaban que a lo mejor Frank lo que quería era desviar la atención que en ese momento reposaba sobre él. El forense, tras la primera inspección, tuvo que llamar a todo un equipo para que lo ayudara a constatar su informe, debido a que lo que veía era absurdo, totalmente insólito. No había signos de ningún tipo de traumatismo, asfixia, ahogamiento, envenenamiento o alguna causa de muerte probable. Los Riddle simplemente estaban muertos. Era irrisorio. 3 cuerpos en perfecto estado que tenían el corazón detenido y por consiguiente estaban muertos. Pero según el estado de los cuerpos, deberían estar vivos. Ningún órgano estaba dañado, simplemente detenidos, lo que lógicamente llevaba a la pérdida de los signos vitales. Cuerpos en perfecto estado clínicamente muertos. Algo súper raro. Debido a las expresiones de pánico en sus caras, quizá pensaron en un infarto fulminante, lo que supondría un gran misterio. ¿Qué habrían visto los Riddle que fuese tan horrible como para aterrorizarlos hasta la muerte? Sí, estaba claro que habían visto algo horrible. Sin embargo, al no haber un infarto, no era esto lo que los había matado. Sin causa probable de muerte, no hay homicidio, y por consiguiente liberaron a Frank Bryce y el incidente se quedó como un caso sin resolver. Cuando los magos supieron lo que había sucedido, de este triple asesinato que los muggles no podían esclarecer, ellos llegaron a la conclusión de que se trataba de la maldición asesina. Así que rápidamente se fueron hasta pequeño Hangleton para tratar de esclarecer el asunto. En toda esa zona estaban los Gaunt, que eran los únicos magos de esa región, de ese lugar, así que por ahí tenían que empezar las investigaciones. Y para colmo de males, Morfinn Gaunt, o sea, el hijo de la familia, había tenido un problema previamente con una de las víctimas, o sea, con Tom Riddle. En esa ocasión le había llenado el cuerpo de urticaria y el ministerio había tenido que ir a borrarle la memoria y a curarlo. Cuando le interrogaron, sorpresivamente Morfinn confesó todo el crimen, dijo que él había sido el autor, y cuando revisaron la varita con el Prior Incantato, en efecto salieron reflejadas las 3 maldiciones asesinas. Por lo tanto, lo condenaron y lo llevaron a Azkaban por un crimen que no cometió. Pero esto fue lo que sucedió realmente la noche de los hechos. Luego de hacer algunas averiguaciones en el orfanato donde fue criado, Tom Riddle Jr., de 16 años, obtuvo el nombre de Pequeño Hangleton como el lugar de nacimiento de su madre, la cual, para esas alturas, él ya sabía que era una descendiente directa de Salazar Slytherin. Así que con esta información se fue hasta el pueblo en busca de su familia materna. Por supuesto, pasando en su camino por el linde de la mansión Riddle, y fue allí cuando el jardinero Frank lo vio. Llegó en horas de la mañana a la cabaña de los Gaunt, donde solamente encontró a su tío Morfinn, quien le explicó que Marvolo, o Sorbolo, según la traducción al español, había fallecido.
Marvolo, como todos sabemos, era el padre de Morphine y Merope Gaunt. Por lo tanto, era el abuelo materno de Tom. Además, Morphine también le dijo que en un principio lo había confundido con el Mogul que vive en la colina, pero le hizo la salvedad de que dicho Mogul era mayor que él. Y le dio todavía más información, porque también le dijo que Merope se había enamorado de ese hombre y se había casado con él. En ese momento, la realidad le cayó como un balde de agua fría a Tom. Ese tal Mogul se parecía a él. Había tenido un idilio con su madre. Incluso tenía el mismo nombre de él. Ya no había dudas, se trataba de su padre. Yo me imagino esto como una escena sacada de La Rosa de Guadalupe o como uno de los mejores casos de la doctora Polo. A lo mejor el pobre Tom estaba así como en shock, completamente en shock. Según lo que Morphine le contó, este Mogul había abandonado a Merope para regresar a su casa con sus padres. No sabía si a lo mejor la había abandonado al descubrir que era una bruja, pero al fin y al cabo la había abandonado y por ende también lo había abandonado a él, condenándolo a crecer en un orfanato. O sea, wow. Pero ya está, ya había escuchado suficiente, ya no tenían más nada que escuchar, así que se fue directamente a la mansión de los Riddle. Él no tuvo más que hacer un simple alojo mora a la puerta de atrás para no ser visto por la gente que pasaba por la parte de enfrente. Entró a la mansión y encontró, afortunadamente para él, a toda la familia reunida mientras tomaba la cena. Su papá, sus abuelos, todos estaban ahí. Se desconoce qué fue lo que les dijo a ellos para asustarlos tanto como para que le quedaran esas expresiones de pánico en el rostro cuando los consiguieron, pero sí se presume que posiblemente él utilizó la maldición Cruciatus o los torturó de alguna forma. Y por último, pues los mató utilizando la maldición Avada Kedavra, que como saben no deja rastro alguno. Todo esto usando la varita de su tío Morphine, el crimen perfecto. Pero además aprovechó todo esto para hacer uno de sus Horrocrux con la reliquia familiar, el anillo de los Gaunt. Pero es importante recalcar que para esto último sí utilizó su propia varita, no la de Morphine. Salió de la casa donde había cometido el crimen y regresó a la cabaña de los Gaunt, donde se encontró con su tío Morphine nuevamente. ¿Y qué hizo? Pues le modificó la memoria y le implantó recuerdos falsos donde él supuestamente estaba asesinando a la familia. Por eso es que cuando las autoridades mágicas llegaron a la casa, él confesó todo, porque supuestamente él era el asesino. Y luego pues se fue de ahí llevándose el anillo de los Gaunt como un souvenir. Esta noche para él fue un triple triunfo. En primer lugar, cortar con el lazo que lo unía a una familia Mogul. En segundo lugar, salir airoso de todo eso. Y en tercer lugar, obtener un Horrocrux, o sea, el crimen perfecto. Esto solo pudo ser descubierto porque Dumbledore hizo averiguaciones por su cuenta sobre Voldemort. En los últimos días de vida de Morphine lo visitó en Azkaban y después de arduas sesiones de hábil hieromancia, encontró el recuerdo escondido del encuentro entre tío y sobrino, lo que a su vez esclareció no solo la inocencia de Morphine Gaunt ante el hecho, sino que reforzó el testimonio de Frank Bryce y puso sobre la mesa la culpabilidad de Tom Riddle Jr., esclareciendo el misterio del triple asesinato de pequeño Hamilton. Y bien amigos, hemos llegado al final de este video. Espero con toda sinceridad que les haya gustado. Si es así y quieren apoyarme, no se cohíban, denle like y a ese botoncito negro que dice suscribirse. Es completamente gratis y a mí me ayudaría muchísimo. También pueden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan todos los videos que próximamente estaré subiendo al canal. Si me están viendo desde Facebook, también pueden seguirme, comentar y compartir el contenido. Pero no se olviden de pasarse por el canal de YouTube, donde van a encontrar una versión extendida de todos los videos. Además, no se olviden de pasarse por mi canal de Patreon, donde van a encontrar contenido exclusivo. Como siempre, espero que hayan pasado un momento agradable y sobre todo mágico. Les envío un abrazo afectuoso y no se olviden de que la magia es poder. ¡Nox!